Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain. Mi nombre es Reyes Justribo y soy la directora general de IAB en España. Hoy tenemos la suerte de contar con un webinar que, varios de vosotros nos habéis estado reclamando durante tiempo sobre los asistentes de voz y cómo trabajar con ellos en este nuevo entorno para las marcas, que es un nuevo entorno muy interesante que permite una interrelación nueva con el consumidor, pero que, bueno, al ser nuevo y no ser fácil desde el desconocimiento, pues, como decía, muchos de vosotros, de los asociados, nos habéis pedido que lo abordáramos en uno de los webinars semanales. Para ello tenemos la suerte de contar con Fernando Cano, que es, y lo voy a leer para no dejarme nada, es General Manager de la unidad de voz e interfaces conversacionales de Avast y es fundador de Vibrance, que es el Voice Studio con quien Avast ha llegado al acuerdo para la creación de H-Voice. Fernando es un experto y, como os decía, tenemos la suerte hoy de contar con él, así que yo le voy a pasar la palabra rápidamente. Solamente recordaros, los que sois habituales lo sabéis, pero bueno, nunca viene de más. En la parte inferior tenéis un área de preguntas y respuestas y os pedimos que las preguntas que tengáis las vayáis poniendo ahí, mejor ahí que en el chat, porque para el ponente es mucho más fácil luego ir pregunta por pregunta y poder responderlas todas. Así que sin más, Fernando, bienvenido, muchas gracias y empezamos cuando quieras. Bueno, gracias Reyes. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar sobre tecnologías de voz. Gracias a la IAB por darnos a H-Voice la oportunidad de contaros un poco nuestro punto de vista sobre este entorno tan disruptivo en el que estamos ahora mismo. Vamos a hablar durante este webinar sobre, bueno, un poco contextualizar el entorno de la voz en la actualidad, tanto aquí como a nivel internacional. Hablaremos también del rol de las tecnologías de voz y las interfaces conversacionales en este entorno post-pandemia, de cómo desarrollar o unos consejos a desarrollar una estrategia conversacional. Hablaremos de por qué las marcas tienen que tener su propio asistente virtual. Hablaremos también de unas pequeñas nociones sobre AEO, sobre búsqueda por voz. Y por último, terminaremos en un caso donde reflejaremos también un poco cómo desarrollar una estrategia de voz en un caso real. Así que, si os parece, empezamos. La revolución de la tecnología digital ha cambiado el mundo de los negocios y nuestras vidas, evidentemente en este entorno en el que estamos ahora, muchísimo más. El consumidor actual sufre una sobreestimulación que le ha llevado a un proceso de deshumanización de su mundo cotidiano y una percepción de deshumanización de las marcas. Avast publicaba a finales de 2019 un estudio de Meaningful Brands donde nos decía que si más del 70% de las marcas desaparecieran, a los consumidores apenas les importaría. La voz nos va, con su componente emocional, nos va a ayudar a ese proceso de humanización de la marca y de volver a tener un mayor engagement con los usuarios. Tenemos que redescubrir cómo hablar de nuevo. Hasta ahora nos estamos comunicando por WhatsApp, por mensajes. Las tecnologías de voz nos van a permitir de nuevo mantener una conversación y esto al final lo que nos lleva es que a las compañías que prioricen esta conversación, las compañías que escuchen y que hablen con sus clientes van a ser las ganadoras en este nuevo entorno. En este momento, la voz se convierte en un nuevo paradigma de comunicación entre las marcas y los clientes. Es la primera vez en la historia que las marcas tienen un rasgo humano, con lo cual la percepción que van a tener los clientes de esa conversación va a ser absolutamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y también la voz se convierte en la puerta de entrada de los usuarios a cualquier tecnología. O sea, vamos a interactuar con voz, con cualquier tecnología y además se va a convertir también en el hilo conductor y en el nexo de unión también entre nuestra relación con diferentes tecnologías. La voz se convierte en la quinta gran ola de disrupción digital
está a la altura de la aparición de Internet en los 90 o de la aparición del móvil a partir de 2005, y es una disrupción que va a cambiar definitivamente el comportamiento de los usuarios. En el rol de la voz en las tecnologías de voz en el mundo post-pandemia, ha sido muy interesante ver cómo ha ido evolucionando y cada vez va a evolucionar más. Scott Gawey nos dice que, igual que otras crisis han cambiado el futuro, esta crisis lo que va a hacer es acelerarlo, que suceda más rápido, que determinadas tecnologías que estaban incipientes antes digamos, de esta crisis se han asentado con muchísima más rapidez y poco a poco se van a ir imponiendo y las vamos a ver van a estar cada vez más presentes en nuestra sociedad y en nuestros hábitos de comportamiento. ¿Cómo era nuestra vida antes del famoso 13 de marzo? Nos gustaba sentirnos muy cerca, somos muy de abrazar, de tocarnos, nos encantaba tocarlo todo, la tecnología táctil estaba en todas partes, cuanta más gente mejor. Nos gustaba estar en conciertos, festivales, cines, teatros, no nos importaba que hubiera mucha gente a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Éramos muy de improvisar, salíamos a la calle sin un plan determinado, valorábamos mucho la confianza, esa cercanía, ese cara a cara, digamos, y si no era presencial, no era real. ¿Cuál es el entorno al que nos enfrentamos ahora? Bueno, pues el distanciamiento social se va a quedar como norma, al menos durante un tiempo. La tecnología táctil va perdiendo cada vez más importancia y ya no tocamos, somos más prudentes a la hora de tocar determinadas superficies, sobre todo si son en un entorno de afluencia masiva de público. No sé, por ejemplo, tú antes entrabas en un ascensor en un hospital y no te planteabas si dar a la planta quinta, a la sexta. Ahora entras y empiezas a mirar si te le das con el codo, si utilizas un boli o algo que te has comprado para poder tocar. Somos mucho más prudentes a la hora de tocar determinadas superficies. Somos mucho más selectivos a la hora de relacionarnos con mucha gente. Seleccionamos a la gente con la que estamos. Pasamos de esa gran capacidad de improvisación a organizarlo todo mucho más, a estar en un entorno donde se requiere citas, se requiere una planificación para evitar saturaciones. Valoramos la seguridad. El e-commerce creció durante los meses de confinamiento, por ejemplo, más que en los últimos años. El auge del e-commerce ha explosionado muchísimo más en este nuevo entorno, y el e-learning es una de las tendencias que ha venido para quedarse. ¿Cuáles son las consecuencias de estos fenómenos? En principio, las relaciones personales y de trabajo cambian. O sea, solo hay que ir a cualquier oficina a las que vamos a trabajar y vemos que ya no es lo mismo de antes, ni lo va a ser. O sea, los entornos han cambiado, las maneras de trabajar han cambiado, las maneras de relacionarnos también han cambiado y se van a quedar. Hay consecuencias algunas positivas, de esta crisis que han llegado para quedarse. Como decíamos antes, la distancia social va a permanecer, pero lo que es muy importante es que tenemos menos barreras al desarrollo tecnológico, lo abrazamos con menos reticencia. La tecnología nos ha ayudado muchísimo en este entorno. Plataformas como Zoom, Teams o Skype nos han ayudado a relacionarnos con nuestra familia, a socializar, a trabajar, evidentemente, y plataformas como Movistar, Netflix, HBO nos han ayudado muchísimo en el entretenimiento durante este tiempo que hemos tenido que estar más tiempo en casa. Con lo cual, la tecnología, que en determinados momentos tenía ciertas reticencias, esas barreras han desaparecido o están desapareciendo, ¿no? En esta situación, las marcas que aporten en la lucha contra el COVID van a salir reforzadas, eso es evidente, y la voz, por sus características tecnológicas, van a ayudar a las marcas y a esta sociedad, digamos, post-pandémica. ¿Cómo va a evolucionar la voz a partir de ahora? ¿Cuáles son los cambios que va a haber? Nos vamos a encontrar, en primer lugar, productos y servicios que existían antes, donde la voz se incorpora y cambia la experiencia de usuario. Este ejemplo que tenéis a la izquierda en vuestra pantalla es una interfaz en el metro de Shanghái, donde tú ya puedes comprar tu ticket a través de comandos de voz o pedir información o todo lo que necesites sin necesidad de tocar absolutamente nada. O se van a diseñar nuevas experiencias en las que el usuario tendrá la voz como protagonista de estas experiencias. Son, digamos, las dos dimensiones de cambio donde
las voz y las interfaces conversacionales van a entrar definitivamente. ¿Qué sectores se van a ver más afectados? El sector sanitario es muy evidente. Durante la pandemia y durante los meses críticos del año pasado, los bots de inteligencia artificial ayudaron mucho a servicios sanitarios como los de China, India, Inglaterra. Se crearon interfaces de voz, asistentes de voz o voz de inteligencia artificial que permitían localizar a personas que estuvieran enfermas y notificar a su servicio de salud. Y esto va a continuar. O sea, son learnings que hemos tenido en ese tiempo que van a servir para que los podamos implementar ahora, ¿no? El sector bancario es otro de los sectores que se va a ver afectado. Tenemos en España un pionero en tecnología, como es Sebo Banco, que ya ha sacado una voice app, digamos, en la que tú puedes pues, trabajar todo tu entorno financiero a través de la voz y, como os digo, es pionero, pero además empezaremos a ver cada vez más en las oficinas de los bancos, en las Smart Office que se están creando, asistentes virtuales que van a permitir eficientar el trabajo de los empleados que trabajan allí, convertirlos en un entorno más seguro, van a permitir resolver a los clientes dudas. La mayor parte de las dudas que tienen muchos clientes son las mismas, con lo cual un asistente virtual con un buen árbol conversacional puede resolverlas sin necesidad de tener que tener una reunión o un contacto con el empleado y esto va a ayudar a una mayor eficiencia en estos entornos. El transporte público, lo hemos comentado antes, ejemplos como el del metro de Shanghái o bueno, empezamos a presentarle a Metro de Madrid una experiencia como esta a finales del año pasado y veremos a ver cómo evoluciona porque es muy interesante. El entorno de atención al cliente cambia definitivamente. Los bots de inteligencia artificial van a permitir una mayor eficiencia de estos servicios de atención al cliente, pero además, en el momento en que las marcas conviertan sus ecosistemas digitales en conversacionales, lo que vamos a hacer es que al tener muchos más puntos de contacto de la marca con sus clientes, estos van a poder resolver sus dudas en cada uno de esos puntos de contacto sin necesidad de tener que acudir al servicio de atención al cliente. Y cuando ya termina acudiendo al servicio de atención al cliente es para algo ya mucho más concreto y mucho más fácil de resolver. En el sector de turismo y hostelería también es evidente, ya hay cadenas que van a implementar pantallas en las que tú puedas, cadenas de restaurantes que van a implementar pantallas donde tú puedas interactuar por voz. Y luego en el entorno de hoteles ya vemos en cadenas de hoteles también donde tú tienes tu asistente de voz en tu habitación y puedes desarrollar a través de comandos de voz todo lo que necesitas en el entorno del hotel, desde reservar un coche, reservar un restaurante, servicio de habitaciones, todo lo que necesites en ese entorno. Merece un especial comentario desde nuestro punto de vista el voice commerce. Lo apartamos porque el crecimiento del voice commerce en los próximos años va a ser exponencial, va a crecer más el voice commerce, porcentualmente que el e-commerce en los próximos 3 o 4 años y vamos a pasar de un entorno de unos 2.000 millones de dólares en 2018-2019 que hubo a cerca de 80.000 millones en 2023-2024. O sea, el crecimiento va a ser explosivo y es básicamente porque va a ser mucho más fácil. Tú vas a poder hacer tu shopping list a través de la voz, comprar productos a través de comandos de voz, trabajar con experiencias multimodales en el entorno de voz. Aquí en Avas hay una división que se llama Avas Market, donde estamos ya trabajando conjuntamente en experiencias de este estilo que van a ser muy interesantes para los clientes. Esto lo que nos lleva es a lo que se llama el efecto Amazon. Cuando Amazon Prime llega con su entrega en 48 horas, cambia el comportamiento de los usuarios. Los usuarios empiezan a preguntarse por qué el resto de e-commerce no les pueden entregar en esas 48 horas. A día de hoy casi un 50% de las entregas se hacen en 48 horas. En el entorno de la voz va a ser exactamente lo mismo. O sea, tú vas a poder mover un ascensor con la voz, encender tu iPad con la voz, hacer una compra a través de la voz y lo que te vas a preguntar con el resto de experiencias es por qué no puedes hacerlo con la voz. Con lo cual va a ser, pensamos, un efecto muy parecido. Para nosotros es muy importante este punto en el que la voz trasciende a los dispositivos. O sea, cuando pensamos en voz, pensamos siempre en los smart speakers, en Alexa y en Google Home.
son importantes. Estas plataformas, Alexa, Google y Apple, han sido los grandes promotores de los desarrollos de las tecnologías de voz, pero los dispositivos se van a convertir en un punto de contacto más dentro del ecosistema conversacional de la marca. No va a ser solo, evidentemente, Smart Speakers y como podemos ver aquí, cuando diseñamos una estrategia, un ecosistema conversacional, vamos a tener que tener en cuenta el contexto, dónde se va a desarrollar la conversación. Vamos a tener que tener en cuenta el formato, a través de qué formato vamos a tener esta conversación entre la marca y el cliente, el punto de contacto donde se va a desarrollar esta conversación, a través de qué canal se va a desarrollar y, por último, a través de qué dispositivo vamos a tener esta conversación. Esto lo que nos va a permitir es desarrollar estrategias que sean multicanal, multidispositivo y multiplataforma. Las interfaces conversacionales con las que vas a trabajar en este ecosistema van a ser desde el chatbot, que ya todos conocéis cómo funciona, hasta el voicebot, en el que es una evolución del chatbot y que te permite mantener una conversación a través de la voz, y a través de las voice apps, que son las skills y las actions que viven en los stores de Google y de Alexa. Esto lo que nos va a llevar es que esta conversación la vamos a tener en contextos como en nuestra casa, en el coche. El coche va a ser una de las tendencias más importantes para los próximos años, ya lo es. Las marcas están integrando asistentes virtuales dentro de sus nuevos modelos. Además, para las flotas que no lo tenían, tanto Google como Amazon como Apple lanzan dispositivos para tener tu coche conectado, y es cierto que el coche es un momento de manos ocupadas y la voz es una tecnología freehand, con lo cual te va a permitir realizar un montón de acciones que antes no podías hacer, en primer lugar porque está prohibido hacer nada táctil dentro del coche que no sea conducir, y porque te va a facilitar mucho ese tiempo que estás en el coche para desarrollar determinadas acciones. El punto de venta también va a ser un entorno donde cada vez vamos a ver aparecer más a los asistentes virtuales, donde nos van a ayudar a mejorar nuestra experiencia de compra, a ayudarnos en nuestra decisión a la hora de comprar, desde comparativas de precios a consejos. De hecho, aquí, bueno, pues con algunos de los clientes de Havas, se está proponiendo la posibilidad de que estos asistentes virtuales, imaginaos en una gran superficie de un gran retailer, que haya un sommelier que te asesore en el mundo de los vinos, ¿no? Y de maridajes, historia, precios, denominaciones, sin tener la necesidad de tener que ir detrás de una persona, que lo vamos haciendo, a que nos ayude o que nos asesore. Esto va a ir cambiando el panorama de los retailers. En la oficina también se va a producir esta conversación. En dispositivos como tu ordenador o en los smart speakers, evidentemente, y sobre todo en el móvil. O sea, lo que os decía antes. Antes, bueno, pues pensábamos en los smart speakers como los canalizadores de la voz, pero el móvil es un dispositivo que tiene un micrófono y un altavoz, con lo cual te permite establecer conversaciones e interacciones a través de la voz. Y evidentemente con una penetración mucho más masiva, con lo cual nos cambia esa percepción de que la voz es un nicho y que se ciñan los smart speakers. En el momento en que tú puedes tener interacciones por voz a través del móvil, cambia nuestra perspectiva. A través de una Smart TV, evidentemente, en un smartwatch, en el entorno conectado, tenemos, bueno, pues tanto Alexa como Google están cerrando acuerdos con miles de dispositivos para que nos dirijamos a un entorno conectado y que dentro del hogar podamos tener diferentes puntos de contacto en los que interactuar a través de la voz. En canales, a través de redes sociales, a través de chatbots, por ejemplo, en Facebook Messenger, en servicios de mensajería como WhatsApp o en Twitter o en diferentes entornos de redes sociales. Y la web, que se convierte en el centro del ecosistema conversacional de la marca. O sea, vamos a ver, y estamos viendo ya, asistentes virtuales en webs, a través de chatbots que evolucionan también hacia voicebot, y donde tu interacción con la marca a través de la web va a ser de una experiencia de usuario mucho más fácil, mucho más fluida, y como os digo, se convierte en el centro, digamos, del ecosistema conversacional, como veremos después. A partir de aquí, ¿qué pasos, digamos, así de una manera muy sencilla, debemos tener en cuenta a la hora de establecer tu estrategia conversacional? En primer lugar, la voz debe estar dentro de tu estrategia de marketing. No debes tratar tu estrategia conversacional, tu estrategia de voz, como un punto de contacto fuera de esa estrategia de marketing. Evidentemente, tiene que ir alineada con la identidad de marca, como vamos a ver,
y el intercambio de información entre la voz y el resto de canales va a ser muy interesante. O sea, una conversación es un entorno muy rico en datos y la voz y las interfaces conversacionales van a necesitar nutrirse de la información que recopilan otros canales y va a dar información a estos canales para, evidentemente, mejorar la experiencia del usuario. En segundo lugar, el contenido debe ser conversacional. Actualmente, las marcas tienen diseñados los contenidos para ser leídos. Y, evidentemente, no leemos como hablamos ni hablamos como escribimos. Con lo cual, tenemos que diseñar árboles de diseño conversacional que se puedan adaptar a las diferentes interfaces conversacionales y que nos permita tener una experiencia fluida. O sea, que si es por voz, sea un contenido adaptado a una conversación por voz, si es por escrita, sea un contenido adaptado a una conversación escrita y la leída, que es la que tenemos actualmente. Pero vamos hacia un contenido más conversacional. El Customer Experience, como clave de la experiencia, debemos diseñar una estrategia clara de Customer Experience. Tenemos que trabajar con journeys que nos van a mostrar, digamos, los pain points, donde las interfaces conversacionales van a marcar la diferencia, la experiencia de cliente, y donde nos van estas estrategias de Customer Journey, nos va a permitir enfocar dónde va a vivir nuestro asistente virtual y dónde va a relacionarse con el consumidor en cada momento. Diseñar una buena estrategia de KPIs es importante, tener los objetivos claros, nos va a permitir adecuar nuestra estrategia a lo que demandan los consumidores y tenemos que ser relevantes. O sea, en este punto es interesante porque tenemos que huir en el concepto de hablar de nuestro libro. O sea, hay una conversación y sobre todo quiero hablarte de mi marca y decirte lo buena que es. Evidentemente, introduciremos píldoras de branded content en la conversación, pero el usuario lo que espera es que en esa conversación le aportemos algo y que nos ciñamos, digamos, a los temas a los que se circunscribe la conversación. Con lo cual es muy importante que seamos relevantes en el contenido que vayamos a tener en esta conversación. Una vez que tenemos claro cómo digamos, desarrollar nuestra estrategia conversacional o qué tenemos que hacer, la siguiente pregunta es ¿por qué las marcas y las compañías tienen que tener su asistente virtual propio? Y no utilizar, digamos, las grandes plataformas o los grandes stores como Alexa o Google. Se tiene que utilizar también, o sea, pero se tiene que convertir en un punto de contacto más donde viva este asistente virtual. El tener tu propio asistente virtual, tu OWASP o Owner Virtual Assistant, te va a permitir crear tu propio modelo conversacional propio. Esto lo que va a permitir es que nuestro asistente pueda hablar o escribir, o sea, tenemos que tener muy claro que el asistente habla o escribe, es una personalidad que vamos a crear y que se va a comunicar y va a tener una conversación con los usuarios, tanto a nivel escrito como a nivel hablado, en función de la interfaz conversacional que quiera utilizar el cliente. Y esto nos va a permitir diseñar o crear experiencias multimodales donde la voz, la imagen, el táctil se van a combinar indistintamente. El tener tu propio OVA lo que te va a permitir es establecer una estrategia multicanal y multidispositivo donde podamos estar presentes en todos los puntos de contacto donde la marca quiera tener una conversación con sus clientes. Con lo cual, tener este asistente virtual propio te va a permitir estar en todos los puntos de contacto con el cliente. Te va a permitir hacer un desarrollo independiente a la hora para establecer estrategias multimodales, multicanal y multiplataforma, que te van a permitir, digamos, no depender de los cambios en las políticas de los grandes players, que en un cambio de política, ya no solo en el entorno de voz, lo hemos visto en otros entornos, pueden variar nuestros modelos de negocio en los entornos de la voz y las estrategias conversacionales. Este dato es muy interesante, la propiedad de los datos. O sea, la voz y la conversación, sobre todo, es extremadamente rica a la hora de obtener datos. El tener tu propio asistente virtual te va a permitir acceder a datos sobre el cliente, sobre su comportamiento, sobre el pensamiento y las sensaciones que tiene sobre la marca, en muchos momentos casi en tiempo real, con lo cual esto marca mucho la diferencia. Vamos a poder establecer en el funnel dónde se sitúa, en qué momentos está la confianza del consumidor con la marca y esto te lo permite tener tu propio asistente virtual. Las grandes plataformas te comparten una parte de lo que es estos datos, pero el tener lo tuyo propio te permite tener toda esta variedad de datos a tu disposición y te va a permitir adaptar contenidos, ofertas de producto a esta data que vamos a recoger con tu propio asistente virtual.
El descubrimiento es otra fase muy importante. O sea, cuando tú te integras dentro de una de las grandes plataformas, tienes que hacer, en primer lugar, una campaña de comunicación para decir que estás ahí. Porque compites con miles de skills y de actions en Google y en Alexa que están luchando contigo por el posicionamiento. Cuando tú tienes tu ecosistema digital conversacional, es mucho más natural, porque cuando el cliente o el consumidor se acerca a tu web, ya se encuentra con que tiene una nueva forma de experiencia de usuario, a través de una conversación de voz o a través de una conversación escrita. Y es muy natural ese acercamiento, tanto en web como por ejemplo, en redes sociales. El trabajar la identidad de la marca en tu propio asistente virtual es clave. O sea, las grandes marcas ya tienen experiencias de marca con sus clientes y hay que trasladarlas a los entornos de la voz y de las interfaces conversacionales. Cuando trabajamos con las grandes plataformas, tienen políticas que marcan cómo la identidad corporativa tiene que estar dentro de esas plataformas. El tener tu propio asistente virtual te va a dar mucha más libertad a la hora de trabajar tu identidad de marca. Y por último, el asistente virtual como hilo conductor. El asistente virtual para una marca va a tener diferentes roles en diferentes momentos de la experiencia de usuario con la marca. Nosotros ponemos, por ejemplo, con una marca de combustibles con la que trabajamos, en las que el asistente virtual puede aparecer en un prepago de gasolineras por voz o hacer un pedido por voz y que vayas a coger la gasolinera, pero también puede aparecer cuando tú vas a pedir el gasóleo de calefacción o vas a pedir cómo es el estado de tu factura con ese operador. Entonces, el asistente virtual adquiere diferentes roles en función del momento que tiene con la marca de experiencia. Estos son algunos datos de contexto que nos dicen hacia dónde nos dirigimos. Gartner nos dice que en 2021 va a haber 4.200 millones de asistentes virtuales en el mundo. Esto es explosivo, evidentemente, pero si veis el crecimiento que nos marca Gianni Richards para 2023-2024, van a ser 8.000 millones de asistentes virtuales. Se va a duplicar el número de asistentes virtuales. Va a haber más asistentes virtuales que personas en el mundo. Y un 25% de los trabajadores digitales van a utilizar diariamente asistentes virtuales en 2021. Esto es ya. O sea, en los entornos de interfaces conversacionales y de voz, la pregunta no está en ¿esto va a ser o no va a ser? Esta pregunta ya la pasamos hace años. O sea, esto es y ha venido para quedarse. La pregunta que nos tenemos que hacer como marcas y empresas es ¿cómo y cuándo lo voy a hacer? Entonces, el cómo se va a determinar un poco en función de las necesidades de la marca y el cuándo, desde nuestro punto de vista, cuanto antes empieces a trabajar en las interfaces conversacionales, antes tendrás una conversación con tus usuarios y antes marcarás la diferencia con tus competidores. En el mercado español, el último dato que nos ha dado el EGM ha sido un crecimiento de un 70% que poseen Smart Speakers en España, pero sobre todo el dato que tenemos es que hay 14 millones de personas que utilizan el móvil con comandos de voz. Esto hace que la tecnología sea mucho más mainstream de lo que todo el mundo pensaba, sea menos nicho, digamos. En algunos datos cualitativos, digamos, ¿para qué se utiliza el asistente de voz? Para búsquedas de contenido, para llamar a un contacto, para pedir el tiempo, para muchísimas cosas. Y la opinión que tienen los usuarios sobre el patrocinio en los entornos de voz, que nos dice que muy bien, casi un 50% lo cataloga de muy positivo. Una vez que hemos diseñado nuestra experiencia nuestra estrategia conversacional y que hemos decidido que tenemos como marca, tenemos que tener nuestro propio asistente virtual, lo que va a determinar la experiencia de este asistente virtual con sus clientes a través de la marca va a ser la creación de su brand voice, de la propia voz de la marca. La voz es parte de la identidad corporativa de la marca. Van a existir, se van a crear y ya se están creando en algunas marcas manuales de identidad de voz que determinen cómo va a ser la voz, como lo determinan en cuestión de imagen, en tipografías, colores, logotipos, pues en el entorno de voz va a ser exactamente lo mismo. Te va a decir cómo tiene que hablar esa voz, cómo tiene que ser el tono de esa voz, cuál va a ser el timbre, ahora lo vamos a ver más detenidamente. Tener tu propia voz va a ser esencial para diferenciarse. Coca-Cola va a hablar con una voz concreta y diferente a la de Pepsi y el Banco de Santander va a tener una voz definida y singular, diferente totalmente a la de CaixaBank. Y esa voz también va a definir la experiencia que tenga el usuario con cada una de las marcas. ¿A qué nos lleva el impacto de una brand voice? Bueno, pues
Para empezar, aumenta el valor real y emocional de la marca. Como decíamos antes, humaniza la marca, con lo cual el engagement emocional que va a tener con sus clientes va a ser mucho más importante. Aumenta la interacción, el tiempo de lo que los consumidores interactúan con la marca. Aumenta el engagement, el grado de satisfacción y engagement que tienen los clientes con su marca, y aumenta el poder de atracción de la marca y la sensación de valor que hay sobre ella. Cuando iniciamos un proceso de humanización de la marca para crear su brand voice o para crear la personalidad de la marca, tenemos que tener en cuenta 4 pasos. En primer lugar, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué vamos a crear este asistente virtual? ¿Cuál va a ser su objetivo? En segundo lugar, vamos a definir una personalidad concreta, una personalidad humana, y lo que vamos a hacer es trasladar los valores de la marca a esta personalidad que vamos a crear. Pero rasgos van a ser rasgos humanos que van a vivir de los valores de la marca. En tercer lugar, tenemos que comprender el target con el que nos relacionamos. Eso va a influir definitivamente en con quién hablamos, influye en el tono de comunicación y en cómo nos dirigimos a ese target. Y por último, el contexto, dónde se va a desarrollar esta conversación. Estos 4 pasos son claves a la hora de desarrollar la personalidad de este asistente virtual que vamos a crear. Cuando iniciamos el proceso de creación de una brand voice, vamos a tener en cuenta una serie de pasos. En primer lugar, vamos a definir cuál es el universo lingüístico de esta personalidad, ¿no? De este asistente virtual. ¿Cómo habla? ¿Cuál es su semántica, su sintaxis, su prosodia, su entonación, su estilo? Esto va a determinar el tono de comunicación o cómo se comunica esta personalidad. Aquí somos unas cuantas personas que estamos en este webinar. Todos conocemos las mismas palabras y todos las utilizamos de diferente manera. Y eso definitivamente influye en nuestra personalidad y en nuestra manera de comunicarnos con nuestro entorno. En segundo lugar, vamos a hacer una elaboración de contenidos para ser testados. Como os decía antes, el contenido tiene que ser conversacional y vamos a coger contenidos de la marca y los vamos a convertir en conversacionales. En tercer lugar, vamos a decidir cuál es el timbre, el color, el género, la edad. El timbre y el color es lo que definitivamente hacen una voz singular. O sea, el ejemplo que pone Alonso, que es el director de Brand Voice de H Voice, siempre es el de tú cuando oyes la voz de Bruce Willis, que es la de Ramón Langa, la oyes en una película y ves a Bruce Willis y es Bruce Willis, pero la oyes, por ejemplo, en un anuncio de yogures sin que esté la imagen de Bruce Willis y la voz tú la identificas como la de Bruce Willis. La voz es nuestro DNI, no se puede, no hay 2 voces exactamente iguales, con lo cual la definición del timbre y el color va a ser clave en este punto. A partir de ahí vamos a coger toda esta información y lo vamos a lanzar a un casting de intérpretes. Desde nuestro punto de vista tienen que ser intérpretes porque no es por desechar, porque hacen un trabajo fantástico, pero los locutores tienen un modelo de comunicación unidireccional, lanzan un mensaje y lo hacen fantástico, pero no hay una vuelta, ¿no? O sea, en el entorno de voz vamos a necesitar que un intérprete interprete esa personalidad, ese personaje que hemos creado y que esté preparado para que él lanza un mensaje y le viene otro de vuelta y tiene que dar otro, con lo cual es interesante hacer esto. De aquí sacaremos a lo mejor 6 voces, imaginaos, que van a ser las 6 últimas voces, y lo que vamos a hacer es hacer un análisis de biometría facial. Vamos a coger un target, o sea, un focus group con el target de la marca y lo vamos a someter a un análisis de biometría facial. Y le vamos a poner las voces que hemos seleccionado con diferentes contenidos. Y esto va a determinar cuál va a ser nuestra voz, la voz de la marca, porque este análisis nos va a dar información del grado de satisfacción de nuestros clientes con respecto a las voces que les hemos propuesto. Y por último, y este punto es clave porque cambia definitivamente la utilidad de la creación de una brand voice, que es el proceso de sintetización, de clonación de la voz con inteligencia artificial. Esto lo que nos permite es, una vez que tenemos esta voz que ya hemos creado y que ya tiene su timbre, su color, su género, su edad, su universo lingüístico, te permite clonar la voz. Antes lo que hacíamos es creábamos una voz y cada vez que queríamos cambiar un contenido, lo que hacíamos era, lo mandábamos de nuevo al locutor e intérprete al estudio y de nuevo contenidos. Esto ya lo que nos permite es que la marca disponga de su voz sin tener que acudir al intérprete de nuevo. Va a poder introducir nuevos contenidos con el mismo tono, timbre, color, semántica, sintaxis, con todo en contenidos nuevos. Con lo cual
ya la marca va a disponer de su voz y la va a poder utilizar en tiempo real en cualquier lugar. Esto es un ejemplo de la voz que ha creado Kentucky Fried Chicken en Canadá, del coronel Sanders, y que es muy interesante, os la voy a poner. Hi, I'm Colonel Sanders, the founder of Kentucky Fried Chicken. Let me tell you a joke. What do you call a chicken crossing the road? Poultry in motion. Got it? Poultry in motion. Food for laughter. Kentucky Fried Chicken ha creado la voz del coronel Sanders y la ha clonado. Ha ido más allá también en la creación de este personaje. Ha hecho un humano digital, un avatar del coronel Sanders que tiene vida propia. Es otra de las áreas que estamos desarrollando en H-Voice, la creación de avatares y de humanos digitales. Pero en el punto de Kentucky Fried Chicken es muy interesante cómo ha trabajado el entorno de la voz. ¿Cuáles son los beneficios para las marcas en el desarrollo de las interfaces conversacionales? En primer lugar, es un nuevo medio de difusión de los contenidos de las marcas. O sea, a través de la conversación las marcas van a tener más capacidad de llegar con más contenidos a los usuarios. Humaniza las marcas, como os decíamos, os hemos estado comentando durante todo el webinar. Por primera vez las marcas poseen un rasgo humano y la percepción, como os decía, es diferente en la conversación. El crear una identidad de marca con voz propia también clave, es uno de los beneficios con los que va a trabajar las marcas. El siguiente punto es muy interesante, aunque es un poco redundante decir que una conversación bidireccional, porque una conversación siempre es bidireccional, va dentro de su significado, ¿no? Pero hasta ahora, digamos que la conversación que ha habido entre las marcas y los usuarios ha sido más unidireccional que bidireccional. O sea, nosotros lanzábamos nuestro mensaje como marca y luego en redes sociales se ha activado algo más, pero no hemos llegado a esta conversación real y humana que pretendemos tener con nuestros clientes. La voz y las interfaces conversacionales te permiten esta bidireccionalidad y además en tiempo real. Vamos a tener que prepararnos para lanzar contenidos en tiempo real y adaptados a la conversación. O sea, en el momento en que nosotros iniciamos una conversación, el cliente nos va a contestar y nosotros le vamos a tener que lanzar otro mensaje, con lo cual la bidireccionalidad va a ser clave en este entorno. Vamos a poder brindar a los usuarios experiencias personalizadas y contextualizadas y la generación de conocimiento. Vamos a tener una gran capacidad de conocimiento sobre nuestros consumidores y nuestros usuarios y sobre los datos sobre su comportamiento e incidir definitivamente sobre esos comportamientos. Por último, antes de entrar en el caso, os quiero comentar, bueno, pues lo decimos lo último porque desde nuestro punto de vista tiene que ser lo primero donde tenemos que empezar a incidir, que es el AEO, es la búsqueda por voz. ¿Qué es el AEO? El AEO es, bueno, pues como su propio nombre indica, es búsquedas que hacemos a través de la voz. Se pueden realizar en cualquier dispositivo que tenga una entrada de voz, un micrófono, y esto lo que te permite es que convierte a casi cualquier dispositivo en un device que puedas utilizar para búsqueda por voz. Las categorías principales son asistentes digitales móviles, asistentes de voz que viven en los móviles y los altavoces inteligentes. Los usuarios definitivamente esperan más voz. O sea, los grandes players tecnológicos en el entorno de voz cada vez avanzan más en el perfeccionamiento de sus herramientas de Voice First. Esto lleva a que los usuarios estén adaptando esta tecnología con gran rapidez. Las tecnologías de voz son las de más rápida adopción en la historia de la tecnología. Esto lo que lleva también, en paralelo, son reacciones en cadena, que al mismo tiempo las grandes tecnológicas evolucionan sus capacidades de búsqueda y esto lo que obliga a las marcas a adaptarse a un nuevo escenario donde el posicionamiento se ve condicionado, digamos. No vamos a ponemos en riesgo, en peligro, pero sobre todo condicionado. La búsqueda por voz hace que tú tengas que cambiar determinados puntos de tu SEO, aunque tener un buen SEO te va a ayudar muchísimo a tener un buen AEO, pero vas a tener que retocar tu SEO para posicionarte, porque en los entornos de voz, sobre todo en el conversacional, o eres el primero o no existes, con lo cual esto va a ser clave y va a haber una lucha bastante interesante para conseguir posicionarte en esa posición cero que te va a marcar la diferencia en las búsquedas por voz. La voz cambia el comportamiento de la búsqueda. O sea, en este momento lo más predominante es la búsqueda orientada a la acción, o sea, apaga las luces. El voice search es 200 veces más conversacional que la búsqueda. O sea, vamos a crear, o sea, tú cuando haces una búsqueda
en un móvil y buscas, imaginaos, ruedas baratas, pones ruedas baratas porque ahorras palabras a la hora de escribir. En la voz no, en la voz como es más fácil lo que vas a decir, ok Google, quiero buscar ruedas baratas en Madrid. Entonces, la creación semántica y sintáctica es absolutamente diferente y las keywords cambian también. Aquí es una serie de datos que van a marcar una tendencia. El 30% de la navegación web en 2020 se ha realizado por voz. Más del 50% de los usuarios de teléfonos inteligentes utilizan ahora la búsqueda por voz. El 32% de los consumidores prefiere la voz a escribir una consulta. 118 millones de usuarios en Estados Unidos utilizan la voz para realizar búsquedas. Y, por último, el 51% de los usuarios de Internet utiliza la voz para buscar productos antes de comprarlos. Son datos súper contundentes que marcan una tendencia hacia dónde se dirige la búsqueda de voz por voz y el desarrollo de las tecnologías por voz y conversacionales. Este es un pequeño roadmap estratégico de cómo enfocar, muy simple, una estrategia de AEO. En primer lugar, el Keyword Research busca un lenguaje natural. Las palabras clave van a tener mejores resultados de búsqueda por voz. No evites el long tail, o sea, a medida que las personas, como decía antes, realizan búsquedas por voz, el long tail adquiere más importancia. Y las consultas como preguntas, estas están creciendo un 61% cada año, con lo cual es muy interesante que en las Keyword Research trabajemos mucho las consultas como preguntas. A la hora de optimizar el contenido, incluye respuestas breves. Google te responde con resultados breves de 29 palabras. Crea facts, páginas de preguntas frecuentes para búsqueda por voz, porque es 1,7 veces más probable que los resultados de búsqueda por voz provengan de una pregunta. Optimiza los fragmentos destacados, son lo que más aparece en las consultas por voz, y escribe, como decíamos antes, en un lenguaje natural. Y por último, mide el éxito, los datos, el volumen, el ranking de búsquedas por voz, la visibilidad de los fragmentos destacados, las clasificaciones de consultas por preguntas, son datos que tienes que empezar a medir. Y por último, vamos a ver un case. Este es un caso que estamos trabajando con MRM y bueno, aprovecho para dar la enhorabuena al equipo de MRM de Sharp porque están haciendo un trabajo fantástico a la hora de convertir la marca en su ecosistema en conversacional y están siendo un proyecto súper innovador y que desde nuestro punto de vista va a marcar una diferencia en ese sector. El proyecto de Share es un proyecto que está ahora en curso, está ongoing, es una estrategia conversacional y es la integración de interfaces conversacionales en diferentes puntos de contacto a través de chatbot, voicebot o voice apps. ¿En qué consiste el proyecto? Es la creación, bueno, todos conocéis Share, es una multinacional italiana especializada en nutrición para celíacos y han creado un experto nutricionista especializado en vida sin gluten. Es Noah, su nombre es Noah y se ha creado con una personalidad, con unos rasgos de comunicación específica y una forma de hablar, un universo lingüístico que se va a adaptar a cada una de las interfaces conversacionales. ¿Quién es Noah? ¿No? Su descripción es especialista en dieta sin gluten desde hace una década y siempre listo para evaluar sus necesidades. No tiene sexo, o sea, es experto o experta, o sea, su personalidad está definida porque es, pues eso, experto o experta, tiene pasión por la nutrición, es organizada, es eficiente, es cercano. El rol hacia sus usuarios va a venir determinado porque guía y enseña y entrena a las personas para disfrutar de un estilo de vida saludable y mejora el conocimiento sobre las categorías de producto que tiene Share. Y por último, el tono con el que habla Noah es un tono cálido, es acogedor, útil, divertido si la situación lo permite y siempre con un halo de autoridad basado en la experiencia que tiene en dietas sin gluten. Es una nutricionista empática, te va a ayudar a buscar recetas, te va a ayudar a recetas temáticas, cómo evitar ingredientes, planificación de menús semanales, facts, herramientas como el Sensitivity Test o dónde comprar, dónde comer. Este es el universo, el ecosistema digital donde vive Noah, desde mobile apps, social media, web, herramientas, tools. La web conversacional, como decíamos antes, en el caso de Noah, también se convierte en el centro del ecosistema conversacional de la marca. Ahora mismo es un chatbot que va a evolucionar a un voicebot y donde tú vas a poder hablar con Noah y plantearle todas las preguntas que tengas sobre todo el universo y el mundo de la celiaquía o de la vida sin gluten, como una de las tendencias healthy que hay ahora mismo. También va a vivir en Facebook como otro punto de contacto en redes sociales que tanto a MRM como a la marca me pareció muy importante
el desarrollarlo también en Facebook, donde sea otro punto de contacto donde puedas interactuar con Noah. En el roadmap está propuesto también una propuesta en WhatsApp, que WhatsApp es muy interesante en las interfaces conversacionales porque te da una inmediatez y un servicio también 24/7, aunque también lo sea la web, pero sobre todo te da la posibilidad de en cualquier punto de contacto interactuar con la marca. O sea, tú puedes estar, en el caso, imaginaos, que eres celíaco, estás en una comida y no quieres hacer una consulta por voz porque no te sientes cómodo, por lo que sea. Pero, bueno, le escribes a Noah un mensaje sobre una duda que tengas en ese momento sobre algún ingrediente y demás, y Noah se convierte en alguien muy cercano a ti que te ayuda en un momento en el que tú le envías un WhatsApp como se lo enviarías a un amigo o a un especialista o a tu médico en otros casos, ¿no? Noah se convierte en alguien muy cercano a quien puedes acceder en casi cualquier punto de contacto. Y esto al final se convierte en una descarga y una optimización del servicio de Customer Care o del call center. Cuando tú creas un universo, un ecosistema digital conversacional, lo que haces es darle al consumidor muchos puntos de contacto donde resolver las dudas que pueda tener con la marca. Y eso declina y deriva directamente en una descarga en el tráfico, en el call center, que es una de las KPIs de negocio más interesantes en los ecosistemas digitales conversacionales. También Noah te permite, una vez, si ella no puede resolverte una serie de dudas que tú tengas, pasarte ya directamente con el servicio de Customer Care de Share, pero ya con una información muy determinada que va a ayudar muchísimo más a la solución de la consulta que puedas tener. Algunas métricas que las interfaces conversacionales aportan, un 70% más de satisfacción de los usuarios, un 30% más de conversión en DIS, que son métricas ya de negocio, un 100% más de interacción de los usuarios, puedes automatizar casi el 80% de las consultas y puedes llegar hasta un 50% de ahorro en los costes del call center. Son métricas muy contundentes y muy interesantes en el entorno de negocio. Y ya por último, este es un caso que trabajamos con Clear Channel y con OMD, que se lanzó en junio del año pasado. Se trabajó para McDonald's. Os voy a poner el caso y ya os lo comento. McDonald's, McPollo, un Sandy, McDonald's, McPollo, alitas de pollo. Esto fue una acción de éxito para McDonald's. Obtuvo un PR espectacular, apareció en telediarios, en medios de comunicación de fuera del sector, en medios de difusión nacional. El índice de redención de los cupones que, como habéis visto, que lanzó McDonald's fue espectacular, o sea, es algo que no habíamos visto. Y es la primera vez a nivel internacional que se lanza una acción donde tú puedas interactuar a través de voz en out of home. Es muy interesante porque es otro punto de contacto también muy a tener en cuenta y lo que nos dice es que la voz y las interfaces conversacionales van a estar presentes en nuestra vida en muchos más sitios de los que vemos ahora. Para terminar, solo decir que, bueno, que a medida que avanza la tecnología parece inevitable que la voz se convierta en norma y que el contrato entre las marcas y sus clientes se negocien a través de la conversación. Para terminar, bienvenidos a la era de la voz. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre el webinar o sobre lo que hemos comentado,
estoy a vuestra disposición para contestar lo que necesitéis. Uy. Bueno, una de las preguntas de principales barreras para crear un ecosistema conversacional propio, la verdad es que yo no veo ninguna, o sea, no soy muy objetivo a la hora de evaluar esa pregunta. La primera barrera con la que nos encontramos muchas veces es el atrevimiento, ¿no? O sea, el que las marcas se lancen a este entorno que es un entorno valiente en el que tú vas a establecer una conversación con tus marcas, con tus clientes, y tienes que estar dispuesto a, en tiempo real, ver lo que tus clientes piensan en ti. La inversión, el tiempo de desarrollo, depende. O sea, esta pregunta es interesante, pero depende del sistema conversacional que quieres crear, o sea, depende del alcance al que quieras llegar, y depende de los puntos de contacto donde quieras tener esta conversación con tus clientes. Pero lo que sí os puedo decir que es, puede ser algo que por ser tan disruptivo y por ser tan nuevo puede asustar en costes, puede decir, Dios mío de mi vida, esto vale 1 millón, ni de lejos, ni mucho menos. Es mucho más accesible de lo que la gente se piensa. O sea, no es... Yo que vengo del mundo de la comunicación también y veo los presupuestos de comunicación, no es nada para el presupuesto de comunicación de una marca. Sí, la medición es uno de los hándicaps en los que nos estamos encontrando. Tenéis que tener en cuenta, Cristina, que la voz y las interfaces conversacionales son un entorno muy nuevo, están haciendo. De hecho, ya se están creando en Estados Unidos asociaciones para estandarizar un poco, como se hizo con Internet en su momento, un poco los cauces por los que se tiene que dirigir el entorno de la voz. Y en esos estándares que se están ahora planteando está la medición. Ahora nos estamos midiendo con los habituales, aquí en España, con AMC, con el EGM, IAB también está haciendo un trabajo bastante interesante alrededor de los asistentes de voz y del mundo de las interfaces conversacionales, pero es cierto que necesitamos avanzar mucho en la medición. Sí, a ver, la pregunta es si la calidad de la voz es clave para seducir a un consumidor, si podrá haber distintos tipos, tonos de voz, igual que podemos elegir la emisora o vemos un partido de televisión, si vas a poder elegir. Cuando tú haces todo el proceso que te comentaba de Brand Voice, tú vas a elegir entre diferentes intérpretes que van a trabajar con el briefing y con ese universo lingüístico que les hemos pasado antes. Y elegirás cuál es el tono, cuál es el timbre, cuál es el género, que es un debate también que es interesante, cuál es la edad. Sí vas a poder elegir el tono de comunicación y el tono y el timbre de la marca. ¿Qué KPIs son interesantes para medir en un e-commerce con ecosistema de voz? Evidentemente la conversión. O sea, eso es el KPI clave en esto. Nosotros pensamos que la voz va a ayudar mucho en la conversión. Hay que tener en cuenta también otro dato muy interesante, que la voz y las interfaces conversacionales son inclusivas, son tecnologías inclusivas. Esto lo que quiere decir es que, igual que otras tecnologías dejaron de lado un poco a los niños y a los seniors, la voz los incluye. Para los niños es nativa, es una tecnología con la que van a crecer y se van a desarrollar, y para los seniors es una interfaz de usuario muchísimo más fácil, con lo cual los ratios de conversión en determinados segmentos se van a ver incrementados.
Vale. Otra pregunta que hace Alberto es que en su momento las estrategias de voz estaban apalancadas, digamos, en las skills en Alexa, las hacen en Google. ¿Y qué ha sido de esa forma de conexión marca-usuario? Esa forma continúa. O sea, como os decía durante el webinar, los store, de hecho España es uno de los mayores, de los países con mayor crecimiento de skills en Alexa. Esto, en Estados Unidos, en mercados más maduros, ya va teniendo otra velocidad, pero van a continuar. Lo que pasa que se van a situar dentro de la estrategia global que hagamos en un entorno conversacional. Aplicaremos a las skills la función que deban tener las skills, pero desde mi punto de vista no van a ser el centro del universo de la voz y la conversación en este entorno. La pregunta de Montserrat es: ¿crees que la voz va a ser un efecto clave en las acciones de branded content de las marcas? Absolutamente. O sea, la voz y la conversación es un medio, como decíamos antes, muy rico a la hora de establecer píldoras de contenido, de branded content, pero sobre todo se va a convertir en una experiencia con la marca en sí misma. O sea, porque en el momento en que tú identifiques que estás hablando con la voz del Banco de Santander, ya se convierte en una experiencia de marca. Ya tienes la marca dentro de la experiencia. A partir de ahí, el diseño de cómo sean esos contenidos va a ser clave en cómo sea la conversación. Pero sí, definitivamente van a tener mucho que decir. El caso de éxito más claro y activo en la actualidad, no soy objetivo tampoco, yo diría que es el de Sharp, porque es un caso que me encanta. De los que conocemos, digamos, es el que está siendo más atrevido y más valiente. Pero hay otros casos que se están desarrollando en otras marcas y están desarrollando otros Voice Studio que son muy interesantes. O sea, Mau está en un proceso, CaixaBank está en otro, hay muchas marcas que están trabajando en esto. Si podrías llegar a cambiarte de operador si me gusta o seduce más el avatar o la voz elegida, definitivamente. O sea, ya no por la voz, sino por cómo el operador haya diseñado su árbol conversacional y su estrategia de contenidos a la hora de tener esta conversación contigo. Uno de los problemas que los encontramos yo supongo que estás hablando de las telcos, en la operación con las telcos, es esa frialdad o esa, digamos, experiencia de usuario que cuando llamas a un call center tienes la sensación de que pasas mucho tiempo, de que muchas veces no solucionas. Esto cada vez está mejorando más en estos entornos. Los equipos de Customer Care de las telcos o de los grandes operadores están mejorando mucho, pero sí definitivamente va a condicionar la estrategia de contenidos y la calidad de esta brand voice en tu decisión también, porque esa cercanía, esa humanidad, ese engagement lo va a producir mejor unos que otros. Dentro del mercado europeo, digamos que, o sea, España, aquí vamos a valorar algo que es las tecnologías de voz, como cualquier tecnología previa, el mayor desarrollo se hace en inglés. Los mercados más evolucionados son los mercados anglosajones. De hecho, UK y Estados Unidos, Australia, son mercados súper evolucionados en entornos de voz. Pero esto va a depender, digamos, o sea, el mercado está preparado. O sea, lo que va a depender es el atrevimiento que vayan a tener las marcas a empezar ya a desarrollar. Ya lo están haciendo muchas marcas, pero ahí es donde va a estar la clave de cómo de maduro vaya a estar el mercado. El punto de partida para establecer o implementar un ecosistema de voz es hacer un análisis previo de cuál es tu ecosistema digital, cuáles son los puntos de contacto que tienes con tus clientes. Y a partir de ahí, a partir de que una vez estableces esos puntos de contacto, es un proceso de consultoría, empiezas a desarrollar cuáles son las mejores interfaces para esos contactos. Hay también un estudio previo también de Customer Experience que analizan los clústeres de audiencias y si están preparadas ya o están ya en el entorno de utilizar interfaces de voz.
pero empezamos, analizamos la audiencia, vemos si tu audiencia está en este punto, está preparada para interactuar con interfaces de voz. En segundo lugar, definimos cuál es tu ecosistema digital y a partir de ahí vamos a la implementación de diferentes interfaces conversacionales en función del punto de contacto o donde quieras tener tú la conversación con tus usuarios. Sí, hay bancos de voces, o sea, hay librerías de las cuales tú puedes trabajar, o sea, tú cuando creas un ecosistema de voz puedes elegir una voz de librería, las tienes en Google y en Alexa y demás, o en Nuance también, o puedes, lo que puedes hacer también es crear tu propia voz. O sea, no tienes por qué crear tu propia voz. Puedes empezar con una voz de librería y luego evolucionar hacia tu propia brand voice. Estoy leyendo la pregunta siguiente, disculpad. A ver, dentro de un cliente, o sea, la pregunta es si va a haber dentro de los clientes un único asistente de voz, un único, creo que te refieres con esta pregunta, o dentro de la marca va a haber más asistentes virtuales. Puede haber más, o sea, una marca, imaginaos, de la dimensión del Banco de Santander, no va a tener un único asistente virtual que valga para todo. O sea, tiene tal cantidad de targets y tal cantidad de causísticas que o sea, probablemente tenga diferentes personalidades para atender a según qué diferentes cosas. A ver, el objetivo, o sea, las tecnologías de voz, la pregunta es si puede llegar a ser más frustrante, como pasa ahora, al entrar en un chat hablado, que al final tienes que recurrir al humano. A ver, las tecnologías voice, o sea, la tecnología de voice cada vez está avanzando más. El grado de entendimiento de esta tecnología cada vez es mayor, tanto en Siri como en Google, como en Alexa, por ejemplo. Entonces, nos dirigimos a un entorno donde se te va a entender perfectamente, ya lo hace. O sea, imaginaos esta acción de McDonald's. McDonald's tenía un desafío muy importante porque es McDonald's, McFlurry, o sea, son palabras que no son en castellano y que evidentemente nosotros, los españoles, no las pronunciamos tal y como, o sea, no las pronunciamos de una manera homogénea todo el mundo. Con lo cual, estaba en calle, estaba con ruido. El grado de entendimiento de esta acción de McDonald's con los usuarios diciendo palabras en inglés, esto el equipo de desarrollo de Voice, la verdad es que lo resolvió fantásticamente bien. Fue espectacular, o sea, casi no hubo problemas en el entendimiento. Con lo cual, esto lo que nos dice es que en un entorno tan árido, digamos, porque imaginaos, algún mopi estaba al lado de un semáforo con coches pasando y demás, y se entendían perfectamente todo lo que decían los usuarios. Esto cada vez evoluciona más y cada vez vamos a tener menos problemas en esto. Los publishers preguntan si existe algún tipo actualmente en publishers, algún ejemplo, o cómo interaccionan los usuarios. Los publishers son un segmento bastante interesante en el mundo de la voz y de las interfaces conversacionales. De hecho, en H-Voice hay una línea para el 2021 únicamente enfocada a los publishers, porque los publishers lo que te permite, ahora mismo los publishers, muchos editores lo que han hecho es lanzar skills en Alexa o en Google, donde lo que hacen es dar sus contenidos, pero no están en un entorno más conversacional. Nosotros la propuesta que vamos a hacer a ese entorno y a ese mercado es utilicemos los verticales. O sea, vamos a poner un ejemplo que yo creo que va a ser más interesante. Imaginaos que la cadena SER, ¿no? Y que tiene un programa que se llama SER Viajeros. Bueno, tú puedes entrar en el entorno de la cadena SER y te pueden decir, bueno, ¿quieres escuchar en directo, como te dice ahora? ¿Quieres un podcast? O también te puede preguntar, ¿quieres hablar con SER Viajeros? Y dices, sí, quiero hablar con SER Viajeros. Y a partir de ahí iniciar una conversación de cómo hacer un viaje. SER Viajeros tiene una cantidad de contenido impresionante para poder tener una conversación de cómo hacer un viaje y a su vez permite a los editores venderle a las marcas, porque en ese SER Viajeros, digamos, el asistente que te esté atendiendo, o la persona,
o el locutor con su voz que haya servido para atenderte, o sea, para hablar contigo, puede introducir píldoras de branded content de marcas. Imaginaos, bueno, pues quiero ir a, no sé, a Estados Unidos. Pues mira, Iberia tiene ahora una oferta y te aconseja, pues en la cadena de hoteles, o sea, te da mucho recorrido en los editores para hacer interfaces de voz que tú puedas luego o sea, vender o comercializar con tus clientes. A ver, esta pregunta es complicada por el tema de la integración y lo que preguntan es si esto quedaría fuera para las personas que no pueden hablar. Evidentemente, o sea, tú no puedes tener una conversación, pero tú puedes tener experiencias multimodales más allá de lo que tú puedas hablar. O sea, tú puedes escribir y que te hable, o sea, la tecnología permite que tú puedas escribir y que lo que te vuelvas sea hablado o que puedas interactuar a través de una interfaz conversacional como puede ser un chatbot. O sea, no queda excluido totalmente para las personas sin habla porque puedes recibir un mensaje oído. A ver, otras preguntas que hay por aquí. ¿Nos vais a hacer llegar la presentación? Entiendo que sí. Ya aquí Mariola y demás no esto, pero yo creo que sí. ¿Crees que esto es interesante? ¿Crees que hay forma de identificar los sentimientos del usuario en el momento de la petición? A ver, se puede identificar por keywords, o sea, por determinadas palabras que se utilizan en determinados momentos que determinan determinados sentimientos. O sea, es posible, pero cada vez nos dirigimos más a un entorno donde la misma voz, o sea, el entorno de tu voz todavía no está, son experiencias que se están probando, pero que van a llegar y van a llegar antes de lo que pensamos, donde en el mismo tono de voz detectemos ya cuál es el sentimiento y la sensación del usuario con respecto a la conversación que estamos teniendo. Bueno, creo que están todas las preguntas resueltas. De todas formas, si tenéis más dudas sobre todo el entorno de voz, de tecnologías de voz, de interfaces conversacionales, de estrategia, la IAB ha lanzado un módulo de formación hace unos días que hemos trabajado desde eVoice y ahí podréis encontrar y solucionar todas las dudas que tenéis. De todas formas, estoy a vuestra disposición en mi mail y demás para cualquier duda o consulta que nos queráis hacer y estaremos encantados de ayudaros y de intentar aconsejaros en este nuevo y disruptivo mundo. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya resultado interesante. Gracias.